Hola, no os voy a engañar, yo hubiese preferido que este vídeo fuese de Resident Evil 4 Remake, pero no tengo un chavo, así que me he pasado el finde dándole a la beta de Diablo 4, que es gratis. Que no me quejo, porque llevaba años queriendo jugar a Diablo y posponiéndolo, y esta era una buena oportunidad para hacerlo. La cosa es que en mi vida he jugado ni a Diablo ni a nada que se le parezca. Probé un poco Path of Exile hace eones, pero entonces mi nivel de inglés me impedía enterarme de media mierda. No sé si me va a gustar o si mis dos manos izquierdas me van a impedir apañármelas con el teclado. Va a ser todo un reto. Esta beta nos deja probar el primer acto del juego y subir hasta el nivel 25. Y después de esperar una hora de cola, abre con una cinemática donde resucitan a Lilith, una demonia. Tiene todo el cuerpo lleno de tinta. Y justo después nos dejan elegir clase. Como no tengo ni idea de cómo va esto, elijo al pícaro un poco por los roles, porque veo que lleva arco y dagas y digo, va, así tengo una para larga y otra para corta distancia. Y como soy un básico de mierda, iba a hacerme un PJ que se pareciese a mí, pero en el proceso vi a este pícaro y me recordó un poco a Giovanni Vázquez, así que vamos con Giovanni. El juego empieza con Giovanni dándose un paseo con su caballo Miguel, hasta que a Miguel le da la mala y sale corriendo. Por cierto que todavía no he dado un solo clic y ya me estoy comiendo tremendo bug de sonido por el que no se escuchan las voces. Empezamos bien. En fin, como era de esperar, Miguel acaba bastante mal, cagamos. Toca caminar perdidos en medio de la ventisca. Finalmente nos ceden el control del personaje y tenemos un primer contacto con el combate. Es muy fácil, te mueves donde cliqueas y atacas donde cliqueas. Más sencillo que el mecanismo de un chupete. Aunque me jode que para empezar a usar el arco, primero hay que desbloquear una habilidad. Toca ir tirando de pincho. Avanzamos por la nieve y pronto llegamos a un pueblecito rural donde resguardarnos del frío, pero el ambiente está un poco lúgubre. A los habitantes se les ve alicaídos, así que nos ponemos la capa de héroe y aceptamos acabar con los monstruos que asolan el lugar. La gente me necesita y es momento ahora de salir a las calles. De camino a las ruinas, desbloqueamos el disparo con flecha y tenemos el primer contacto con el árbol de habilidades. Según subes de nivel, adquieres puntos para gastar skills, y según copias skills, vas desbloqueando nuevas ramas más avanzadas, o algo así. Entramos en la mazmorra y le medimos el lomo a todo lo que se mueve. Esqueletos con espadas, esqueletos con arco, esqueletos con escudo. Empezamos a pillar loot y a sentir que progresa. ¡Joder! ¡Qué satisfactoria es la animación de subida de nivel! El caso es que en esta primera dungeon ya se ponen en marcha todos los mecanismos de este tipo de juego. Ya empiezo a entender por qué la gente los considera tan adictivos. De alguna forma, tanto clic inconsciente te deja como narcotizado, con la mente en blanco. Antes de que te hayas dado cuenta, estás jugando con la boca abierta, una buena cheparda y la baba a punto de caérsete. Sigo avanzando por la mazmorra. Ya podemos equiparnos 2 ataques, lo que nos permite soltar tremendos navajazos en el cuerpo a cuerpo y oleadas de flechas a los grupos de enemigos que se me abalancen. Eventualmente llegamos a esta sala que en absoluto parece una arena y aparece Federico, el chaval de las cicatrices. Bastante easy, me lo bajo de un golpe. Ya de vuelta en el pueblo vamos a hablar con la señora de antes, a ver si se suelta unas perrillas. Ah, que no, bueno, no importa. La casa invita a Estrella Galicia, así que todo bien. Vemos a Giovanni empinando el codo en una cinemática, pasándoselo de puta madre y eso, pero era una trampa. Le metieron una pirula mientras estaba en el baño y ha terminado pidiendo toallas. Cagamos. Nos lo llevan al matadero. No vuelvo a beber, no me llamen más, déjeme inquieto. Tengo que decir que me sorprende para bien el trabajo que ha puesto Blizzard a las cinemáticas. El movimiento de la cámara está bien pensado, la banda sonora es genial y ambienta las escenas súper bien. Y aunque el juego se queda un poco corto en lo que son los gráficos, no porque sean malos, sino porque el nivel de detalle está hecho para mover entornos grandes de forma fluida y vistos desde lejos, no canta en absoluto porque la calidad artística es enorme. En cualquier caso, justo cuando estábamos a punto de irnos al tacho, aparece un monaguillo que tiene a bien romperle la coronilla al tal Oswen. Acto seguido, procedemos a montar un puerto urraco y hablamos con el monaguillo. Resulta que a él también le colaron una pirula, y al final la birra se ve que era Cruzcampo. Nos vamos a la iglesia a ver qué está pasando y a Giovanni le da un telele. Ve un flashback de lo que ha pasado en el pueblo para que la gente esté así de malhumorada. Resulta que en la misa del anterior domingo, el cura del pueblo se pasó de listo vendiendo lotería, con la mala suerte de que apareció la demonia, Tiene todo el cuerpo lleno de tinta. y convenció a los parroquianos para medirle el lomo al sacerdote. Cuando le contamos lo sucedido al monaguillo, se le ve ciertamente preocupado. Se ve que la demonia... Tiene todo el cuerpo lleno de tinta. Ya paro. Se ve que Lilith es un problemón que flipas y nos manda a buscar a su colega el Unabomber mientras él va a informar a la catedral. ¿No te jode? Se va él bien tranquilo mientras nos tenemos que chupar nosotros el doble viajecito de ir a buscar a su colega el ermitaño en mitad de la noche, con todo lleno de nieve y monstruos, y tenemos que pasar por cuevas y un nido de arañas gigantes y su puta madre y luego también ir a la catedral. Vete a la mierda.
Total, que llegamos a la cabaña y el ermitaño no está. Así que procedemos a allanarla y registrarla a fondo como haría cualquier persona normal. Y justo cuando habíamos encontrado su colección de hentai aparece el Luna Bomber. Al principio parece que va de malas, pero es mentira. En realidad es pana y nos invita a comer. Cocinando con Giovanni, cocinando con Giovanni. Él nos cuenta que Lilith es la creadora de este mundo y los humanos son sus hijos, pero es un poco como mala madre, así que le quitaron la custodia y ahora está como intentando saltarse la orden de alejamiento. O algo así entendí yo. Mencionar que me parece bastante bien que nos quiten lo que llevamos en la cabeza durante las cinemáticas. De camino a la catedral nos encontramos con una caravana asediada, que parecen ser básicamente eventos aleatorios que aparecen en el mundo abierto. Pequeños desafíos en los que enfrentamos a un gran número de enemigos que spawnean durante un tiempo determinado. Aquí empiezo a ser consciente de un problema que tiene mi build. Gasto más energía que gasolina un Hammer. Pero justo cuando terminaba nuestro viaje a la catedral, nos paran unos meapilas en la puerta. Dicen que estamos en San Juan y que o quemamos unos palés o no pasamos. Yo encantado, vaya. Entramos en la ciudad de la catedral y nos encontramos con lo que parece que va a ser el hub principal del juego. Aquí se desbloquea un teletransporte, hay distintos comerciantes y podemos acceder a un cofre donde guardar equipo y un armario para personalizar la apariencia. También hay un herrero, donde puedes sacrificar tu equipo para desbloquear su apariencia. De modo que puedes llevar una túnica bien fea pero con buenos stats, pero hacer que tenga la apariencia de otra bien facherita. Una vez en la catedral hablamos con la reverenda madre Parva, que es como el papa de por aquí, o la mama, mejor dicho. Le contamos todo lo que ha pasado y nos dice: eso está muy bien, chaval, pero te vas a ir al pueblo de al lado a hacerme un recado. Así que pillas y te vas. Resulta que en ese otro pueblo han visto también a una demonia. Ya te dije que no volvería a hacerlo. Cuando llegamos nos mandan a las minas de la aldea, y allí nos encontramos con un tal Vigo y con esta cría. Resulta que la madre de la niña se adentró en la mina y justo después entró Lilith, a lo que la cría está comprensiblemente preocupada de lo que pueda haberle pasado a su progenitora. Entramos a ver qué ha pasado y por cierto que ya he desbloqueado las runas para usar habilidades con el teclado. De momento voy con una a la que he bautizado como las 64 puñaladas de la Rambla, que va bastante bien para cuando la cosa se pone intensa en el cuerpo a cuerpo. La minita resulta ser una mazmorra bastante tocha, posiblemente la más grande de la beta, sobre todo porque al final conecta con otra dungeon un poco más demoníaca e igual de grande. Sea como fuere, al llegar al final de la mina nos encontramos con la escabechina que ha liado Lilith. Por suerte uno de los soldados sigue vivo. A su manera, y nos cuenta lo que ha pasado justo antes de morirse épicamente. Esto le sienta especialmente mal aquí al compañero Vigo, que se siente responsable por haberles dejado entrar, así que el colega sale corriendo de vuelta a la catedral y nos deja aquí metidos, a Giovanni y a una cría de 16 años, la madre que lo parió. No creíste en mí, no esperaste por mí, cambiaste China por botella. En fin, en lo que seguimos avanzando me he puesto otra habilidad que me permite soltar un puñado de clavos mientras pego un salto para atrás. En adelante se convertirá en el estilo de combate característico de Giovanni, soltar unos clavitos para ralentizar a los enemigos que vienen mientras pone tierra de por medio y medirles así el lomo a distancia con los flechazos. ¿Que se acercan demasiado? No pasa nada. Para eso están los 64 navajazos de la Rambla. Finalmente llegamos a la terminación de la dungeon, donde nos espera la madre de la cría. Problema, está completamente desquiciada. La señora chochea y ataca a su propia hija. Lechona puerca, tu familia está jodida por tu culpa. Así que no queda otra más que medirle el lomo. Ahora la cría está bien enrabietada. Va a matar a Lilith le cueste lo que le cueste. Diablo 4, la venganza. Ahora es personal. Para cruzar el lago e ir tras Lilith necesitamos estar bendecidos. Toca ir a buscar a la mama, que ya no está en la catedral y se ha ido a otro sitio, a un pueblo llamado Corvalar. Las vueltas que hay que dar. Por el camino me meto a hacer esta dungeon secundaria que me sirve para completar una sidequest y de paso pillar experiencia y loot. Mira qué mascarilla quirúrgica más guapa, perfecta para mantener el distanciamiento social. Déjame usar tu mascarilla. No. Al final de la mazmorra nos espera un boss que me pulo sin ningún problema. Anda. Bueno, lo mismo da. No creo que... Pues me ha vuelto a vestir de torero. La verdad es que está súper bien planteada la progresión en el juego. Se nota que está hecho para que te vayas familiarizando poco a poco, sin agobiarte con demasiadas opciones al principio. Empiezas con todo bloqueado y poco a poco vas pudiendo ampliar a la vez que te vas familiarizando con los sistemas. Además es todo súper legible, aunque en una cosa no termina de gustarme, y es que vas pillando un mogollón de loot y el inventario se peta enseguida. Estaría bien una forma más rápida de separar los ítems que te interesan. Llegamos a Corvalar y... ¡Hombre, amigo! Nos encontramos con Vigo, el man que nos abandonó antes en la mina, que ha venido a confesarse con la mama por lo de aceptar sobornos y que por su culpa muera medio regimiento. En la calle también nos encontramos con que están preparando una armadura bien tocha, una que tortura a su portador y se mueve con la fe del mismo. Bastante berserk. Entramos a hablar con la mama y... que haga una peregrinación. Otra vez ir de aquí para allá. Vaya choteo.
Pues nada, nos vamos con Vigo hasta Santiago de Compostela y allí resulta que tenemos que llevar una figurilla del apóstol mientras nos atacan hordas de turistas y peregrinos. También te digo, sale barato ser pecador si la penitencia es así de fácil. Al final del camino nos espera Vigo, que nos cuenta que dentro vamos a conocer a Inarius y que nos desea suerte. Me empieza a caer bien este man. Entramos y hablamos con el tal Inarius. Resulta que es un arcángel al que desterraron de los cielos por hacer el delicioso con Lilith. Vamos, que si ella es la madre del mundo, Inarius es el padre. También es un tremendo soplapollas engreído y nos manda a pastar. Jódete, con esa actitud lograrás un carajo. Cosa que a la mamá no parece importarle porque nos bendice igualmente. En principio ya estamos listos para ir a cruzar el lago Negro, así que vamos a reunirnos con la cría. Pero cuando estamos llegando nos encontramos con el coyote cósmico de los Simpson. Dice que es admirador nuestro y nos hace una visita guiada por Madrid en pleno agosto para advertirnos de no sé qué de los Horadrim. Muy buena data, mi rey, pero no te pregunté. Ahora sí, nos reunimos con la chica y nos metemos a la mazmorra a buscar un libro para cruzar el lago. Lo que buscábamos era un ritual para cruzarlo, pero en su lugar encontramos uno para resucitar a los muertos, y la niña dice que le sirve, que resucita a su madre y que ya se encarga ella de hacer el ritual. Claro, porque la última vez salió que te cagas. Esta puta niña... Sorprendentemente sale a pedir de boca. La madre cadáver no solo nos abre el camino, sino que además le da tiempo a despedirse de su hija y pedirle perdón. Y pasa lo que me veía venir. La cría empieza a poner excusas para dejarme colgado. Que si es que igual Lilith ya se ha ido, que si es que tiene que cuidar del cadáver de su madre, que si la abuela fuma... Total, que me voy yo solo y acabo en un lugar de pesadilla. Avanzando por esta nueva mazmorra, me voy enterando de que Lilith no es la única que ha pasado por aquí. Antes que ella vino Inarius y resulta que ambos vienen a pedirle a su hijo en común, Razma, que les entregue una llave que abre una puerta a los infiernos. Vaya movida. Esto es más dramático que una telenovela turca. Al final de la dungeon nos encontramos a un jefe final bastante tocho que nos mata unas cuantas veces. Suerte que aparece la armadura Berserker para ayudarnos y calzarle unas hostias a la abominación. Derrotamos al jefe y el caballero penitente se nos acerca. ¡No me jodas! Era nuestro colega Vigo el que estaba dentro de la armadura de Berserk. Y no parece muy saludable esa pinta de colador que me lleva. Pero esto no ha terminado. En la siguiente sala nos espera la última gran revelación. Inarius ha matado a su hijo. Y Lilith ha conseguido la llave del infierno. Se va a liar la de Dios. Chon, chon, chon. La verdad, me ha flipado el puto juego. He estado bien enganchado ahí todo el fin de semana, pasándomelo como un enano. Además, me ha molado como de forma muy orgánica he llevado mi personaje hacia un estilo de combate muy mío, muy de guardar mucho la distancia. Para el final de la beta ya tenía bastante dominado el combo de poner una trampa de veneno, tirar los clavos y romperles el orto con andanadas de flechas. Lo único así que no me ha gustado son los jefes, que se hacen un poco aburridos. Pecan demasiado de ser esponjas de daño, para mi gusto. Y aunque a mí alguno que otro me ha medido el lomo más de la cuenta porque soy un manco, probablemente a cualquiera que no se haya hecho su build al tuntún pueda pasearse por este primer acto sin que le tosan. Pero vamos, que es por ser tiquismiquis. Me ha parecido espectacular y seguramente le meta caña al juego cuando salga la versión final. Sobre todo si alguien de Activision ve esto y tiene a bien mandarme una clave. Guiño, guiño. Y de igual forma, tú deberías darle caña a estos vídeos que te aparecen en pantalla, que seguro que te molan. En fin, gracias por quedarte hasta el final. ¡Chao! ¡Diablo! Yo conozco tu espíritu. ¡Demonio! Yo conozco tu espíritu. ¡Demonio! ¡Diablo! Yo te conozco.